Buenas tardes. El tema de esta semana son proporciones. Es la continuación de un tema que ya hemos visto las semanas anteriores, que es el de razones. Entonces, proporciones es la igualdad entre dos razones, ¿sí? Que pues a veces cumplen con algunas características, a veces no. Entonces, comencemos. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, digamos que para hacer una torta para 6 personas se necesitan 3 huevos y para 8 personas, miremos, pues se necesitarían ¿cuántos huevos? Entonces, para 6 personas se necesitan 3 huevos, ¿sí? Y para 8 personas, entonces, miremos si 4 huevos son suficientes y miremos si esas dos razones que vienen de huevos, perdón, de la cantidad de personas para las que es la torta y la cantidad de huevos que se usa. Esto miremoslo aquí así como, esto es una razón entre personas y huevos. Miremos si son una razón, si son una proporción o no son una proporción. ¿Cómo miramos si es una proporción o no es una proporción? Mirando si esas dos fracciones son equivalentes. ¿Cómo puedo mirar y verificar que esas fracciones son equivalentes? Multiplicándolas en cruz. Es decir, esto con esto y esto con esto. Si nos dan el mismo resultado, es porque las fracciones son equivalentes, por lo tanto existe una proporción entre ambas. Entonces, sería 6 por 4 igual a 8 por 3. 6 por 4, 24. 8 por 3, 24. Son iguales. Como son iguales, entonces sí hay una proporción. O son proporcionales, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo verificar si son proporcionales o no son proporcionales. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo. Entonces, vamos a mirar que en 2 minutos, esto va a ser de minutos, sobre cantidad de carros. Entonces, en 2 minutos pasan 15 carros. Voy a mirar si eso es proporcional a que en 5 minutos pasen 20 carros. Entonces, ¿cómo lo voy a mirar? ¿No? ¿Cómo lo verifico? La multiplicación en cruz sería entonces 2 por 20 igual a 5 por 15. 2 por 20 me da 40. 5 por 15 sería 25, 5, 75. ¿Sí? Entonces, 40 y 75 pues no son iguales, por lo tanto no son proporcionales. Y eso es lo que hay que escribir, si son proporcionales o no son proporcionales. ¿Sí? Entonces, dentro de los puntos que ustedes tienen de esta actividad para esta semana, el primero es mirar si dos fracciones cumplen esa proporcionalidad o no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto que hicimos. Mirar si al igualarse, al multiplicarse en cruz, nos dan lo mismo. Si nos dan lo mismo, son proporcionales, si no, pues no lo son. El punto 2 es exactamente lo mismo. El punto 3 cambia un poquito, porque el punto 3 sí nos está diciendo que hay que formar una razón con los datos. Esto es entre los 5 litros de aceite y el costo de cada litro de aceite. Entonces vamos a mirar un ejemplo de cómo se resuelve ese.
Cuando solo tenemos, ahí les dan A, B, C y D, no es para que ustedes escojan cuál es la respuesta correcta, no, es para hacer este ejercicio con los 4 números que están ahí, dependiendo si son litros o dependiendo si es el valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que 5, vamos a ponerlo aquí, 5 tortas necesitan 13 kilogramos de harina. Ejemplo, 5 tortas necesitan 13 kilogramos de harina. Si yo quiero hacer 6 tortas, entonces, ¿cuántos kilogramos de harina necesito? ¿Sí? Y la idea es buscar esa X. Entonces, para poder resolver ese punto 3, es así que se realiza. Entonces, vamos a mirar cómo se despeja esa X, porque esa es la idea, poder despejar esa X. Entonces, como yo les decía que esto se multiplica así, ¿cierto? Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo, solamente que aquí, pues no puedo multiplicar por la X, pero la dejo planteada. Y aquí voy a multiplicar 13 por 6. 6 por 3, 18. 6 por 1, 6 y 1, 7. 78 y aquí me da 5X. ¿Sí? Esta que está aquí, siempre, 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 siempre va a tener que pasar a dividir. Entonces, 78 dividido entre 5 y eso me va a dar el valor de X o el valor de kilogramos, perdón, aquí son gramos. El valor de los kilogramos que necesito de harina para hacer 6 tortas, que sería 78 quintos. ¿Sí? Esa sería mi respuesta. No necesitan, si quieren lo pasan a decimal, si no lo dejan así, no es necesario. Pero esa sería la respuesta. ¿Sí? Eso es el ejemplo de qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, ahí hay como 2 preguntas, porque una cosa es que me pregunten los kilogramos y otra es, si yo cambio el ejemplo a lo siguiente. Si con 13 kilogramos yo hago 5 tortas, pero si en vez de 13 kilogramos yo tengo 26 kilogramos de harina, entonces ¿cuántas tortas puedo hacer con 26 kilogramos de harina? Cambia la pregunta, antes estaban preguntándome por los kilogramos, ahora me están preguntando por cuántas tortas puedo hacer. Es necesario que coloquen las magnitudes a un lado para que se puedan ubicar y saber dónde colocan la X, si la deben poner arriba o la deben poner abajo. Esa es como mi recomendación. Entonces ahora vamos a mirar. Volvemos a hacerlo en X. Sería 5 por 26 igual a 13 por la X, ¿no? Entonces, 6 por 5, 30, van 3, 10 y 3, 13. 130, 13X. Como yo les dije que este siempre, siempre, siempre va a pasar a dividir, entonces lo corro de aquí y lo pongo aquí a dividir. 130, perdón, dividido en 13. Aquí la respuesta es 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas tortas puedo hacer con 26 kilogramos? 10 tortas. O 130 treceavos, aunque lo mejor es, si pueden simplificar, dividir. En este caso, miren.
y esa sería la cantidad de tortas que me da, ¿sí? Entonces, eso es como básicamente la primera actividad. Bueno, en el último punto también les dan un problemita que es similar, se resuelve similar a lo que hemos visto. Porque ahí es que mirar si se está manteniendo la proporción o no. Eso igual es igual a los ejemplos que están dentro de la misma guía. Y como el punto anterior que hicimos. Esto nos funciona un poco más para resolver el punto 3 de esa primera actividad. Bueno, ya tenemos en cuenta qué es proporción y cómo se encuentran las proporciones. Entonces, resulta que las proporciones tienen dos maneras de relacionar las magnitudes. La primera es una proporcionalidad directa. Entonces, vamos a mirar los casos de la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa es cuando ambas magnitudes aumentan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted va a la tienda y compra 5 dulces por 300 pesos, si usted va a comprar 10 dulces, pues tiene que aumentar el valor con el que le están cobrando, ¿cierto que sí? Entonces, ambas magnitudes aumentan. Entre más dulces compro, más tengo que pagar. Ese es un ejemplo de dos magnitudes que son directas, ¿sí? Porque ambas aumentan. En gráfica, al graficar las magnitudes, en el plano cartesiano, esas dos magnitudes tienen que darme una gráfica de este estilo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si aquí yo compro 3 dulces, no sé, a 500 pesos, y va a ser el puntico de aquí. Entonces, si yo compro más dulces, si yo compro 6 dulces, pues va a ser más y entonces van a estar a 1000 pesos. Y si yo compro 9, pues el valor va a ser mayor. Y si yo compro, ¿sí? Entre más cantidad de dulces yo compre, pues más me va a aumentar el valor que yo pago por él. Entonces, la gráfica en un plano cartesiano me va a dar más o menos así, una recta que va hacia arriba porque ambas van a aumentar. Generalmente esa recta tiene que venir de aquí, del punto de origen. Generalmente. Ya cuando estén viendo física y que estén viendo magnitudes ya en física, cuando vean velocidad con respecto a tiempo, con respecto a distancia, entonces puede que no siempre arranque ahí. Bueno, la manera más fácil de poder ver como esas magnitudes generalmente se trabaja en tablas, en las tablas de valores. Entonces, para poder hacer esas tablas, lo primero que yo hago cuando leo un problema debe ser identificar cuáles van a ser las magnitudes que debo colocar. Voy a leerles un ejemplo. Entonces, un carro gasta 10 litros de gasolina por cada 125 kilómetros. Entonces, ahí yo puedo identificar cuáles son las magnitudes. Entonces, la primera magnitud es que me están diciendo 10 litros de gasolina. O sea, ¿qué es lo que la magnitud? Es el consumo de gasolina, ¿cierto? Entonces, el consumo de gasolina, que además está en litros, ¿no? Entonces, el consumo en litros.
Esa es mi primera magnitud. Y me están diciendo que esos 10 litros son para recorrer 125 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la otra magnitud? La otra magnitud serían los kilómetros, que viene siendo la distancia. Esa es la magnitud, la distancia. ¿Ok? Esa distancia se está midiendo en kilómetros. ¿Sí? Y entonces, ahí yo ya comienzo a hacer mi tabla. Comienzo a hacer mi tabla, donde la idea de la tabla es empezar a colocar los valores que me dan para poderlos visualizar de mejor manera. Entonces me están diciendo, en 10 litros de gasolina me sirven para 125 kilómetros, ¿sí? Entonces, bueno, 20 en consumo en litros, sí, 10. Entonces, si aquí gasto 20, pues aquí debería gastar el doble, ¿cierto? Entonces, en vez de 125 serían 250. Acá serían 500, sí. 500 porque sería el doble, entonces aquí sería 40, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago la tabla aquí? Pues miren, voy multiplicando de a 2, ¿cierto? Esto por 2, por 2, por 2, por 2, ¿sí? Eso sería como la manera de mirar y de llenar los cuadros, porque a veces les van a salir como puntos sobre cómo terminar el cuadro. Pues no siempre es multiplicar por 2, pero sí hay que mirar por qué número se suma o se multiplica, o si ambas disminuyen, entonces es porque el número se tiene que restar o se tiene que dividir, ¿sí? Entonces, generalmente, esto que tenemos aquí, pues es la tabla de proporciones, pero todavía no hemos hallado esa constante que nos diga que hay una proporción y cuál es esa proporción que hay entre la distancia y el consumo. ¿Cómo se hace? Con fracciones. ¿A partir de qué? De las razones. Tengo que hallar dos razones acá. Yo puedo escoger los valores que yo quiera y que vean necesarios, o los que yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este. 125 sobre 10. No importa cómo tome usted el orden, le tiene que dar lo mismo porque es una proporción, ¿sí? Acuérdense que esto no son fracciones, que no es lo mismo, pero como estos son razones, sí, el orden, pues. Pero si esto lo tomo arriba, entonces este también lo tengo que tomar arriba. Entonces va a ser igual a 250 sobre 20, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que resuelvo la proporción? Multiplicando en cruz, y me tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí sería 125 por 20 igual a 250 por 10. 2 por 5, 10, va 1, 4, 5 y 2. Y este 0 se le agrega. Y aquí sería 250 y se le agrega este 0. Entonces nos dan lo mismo. Vean que si están en proporción, ambas fracciones están en proporción, pero aún no sé la constante a la que están en proporción. Yo solamente sé que están en proporción porque al multiplicar vi que me dieron lo mismo en ambos lados. Entonces, ¿cómo encuentro esa constante? Dividiendo o simplificando, ya como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, acá voy a dividir, porque es como lo más sencillo. 125 dividido entre 10. Como ustedes
ya vieron decimales, entonces ya saben que cuando divido entre 10, lo único que hago es que corro la coma hacia la izquierda la cantidad de ceros que haya. Como es uno solo, es este, el 5. Entonces, ¿cuál es esa constante de proporción que hay entre el consumo y la distancia? Es de 12,5. Esa es la proporción. Si yo hago la división de 250 entre 20, me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Y no importa si yo tomo esta y si sigo aquí multiplicando y sigo haciendo lo mismo, la división siempre me tiene que dar lo mismo, por eso es una constante, porque no importa cuál pareja tome, me va a dar ese mismo resultado, ¿sí? Entonces, eso sería sobre la proporción directa, que sería la actividad 2. En la actividad 2, entonces, el primer punto es que a partir de una tabla que tienen muy similar a esta, ustedes comprueben si son directamente proporcionales o no. O sea, es mirar si ambas van aumentando. Lo que tienen que hacer es hallar la constante, que es lo que acabamos de hacer, mirar si son proporcionales, ya saben, multiplicando en cruz, que fue el paso anterior que hicimos. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. En el segundo punto tienen un problema donde nos dice: un libro de 200 páginas cuesta 16,50 euros y otro de 35 páginas cuesta 32 euros. Indicar si las magnitudes, número de páginas y precio son directamente proporcionales. Entonces miren, ahí se pueden hacer las dos razones entre el número de páginas y el valor en euros. Nos dan las dos fracciones y tienen que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho acá. En el tercero tienen que completar la tabla. Entonces ahí les dicen que saben que las dos magnitudes son directamente proporcionales. Tienen que mirar de qué manera van aumentando arriba, de qué manera van aumentando abajo, para poder hacer la multiplicación o la suma, que es lo que yo les decía ahorita de cómo llenar una tabla. Y en el último punto también hay un problemita. Entonces dice: ayer en la frutería me cobraron 4 euros por 5 kilos de patatas. Si hoy no ha cambiado el precio, ¿cuánto me cobran por 7 kilos de patatas? ¿Sí? Que es un poco lo que veíamos en la primera parte de cómo encontrar ese valor incógnito de una proporción, porque ahí las dos razones que me están dando va a ser una entre euros y la cantidad de kilos, ¿cierto? Pero solamente me dan 3 datos, me faltaría un cuarto dato, ese cuarto sería X, y lo resolvemos de la manera en que lo vimos en la primera parte del video, con la primera actividad. Bueno, y ahora por último viene la proporcionalidad inversa, ¿sí? Que es el otro tipo de proporción. Inversa. Entonces, si en la directa ambas aumentan, en la inversa una sola es la que aumenta y la otra es la que disminuye, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy en un carro y voy a recorrer esta distancia que está aquí, entonces, entre más rápido vaya, pues más corto se me va a hacer el camino, porque más rápido voy a llegar, ¿cierto? Pero entonces más voy a recorrer, menos me va a faltar, ¿sí? Entonces, es ahí donde se ve la parte de la proporcionalidad inversa, y es, a mayor velocidad, pues menor va a ser lo que me falta, ¿cierto? Ese es un ejemplo, ¿sí? Con respecto al tiempo, porque es menos tiempo, si voy más rápido, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, mientras menos contamino, pues más limpio está todo, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea, que una cosa disminuya y la otra aumente, o que una cosa aumente y la otra disminuya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a llenar un tarro de agua, entre más abra la llave, pues menos espacio me va a quedar dentro de
el tarro de agua, ¿sí? Ese es otro ejemplo de proporcionalidad inversa. Para esta proporcionalidad, el gráfico que se muestra en el plano cartesiano ya no es una recta como en la proporcionalidad directa, sino que va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo así como rápido, mientras más gente se cuida, acuérdense que aquí va aumentando, ¿no? Entonces 3, 6, 9, 12, por ejemplo. Y aquí igual, digamos que son 3, 6, 9, 12. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, entre más avanzo aquí, entre más la gente se cuida, por ejemplo, ahorita en momentos de pandemia, entre más se cuida la gente, menos es la probabilidad de que haya contagios, ¿sí? Entonces, mientras esta aumenta, ¿qué va a pasar con esta? Va a disminuir, ¿sí? Ese es un ejemplo y por lo tanto la gráfica, por lo general, es de esa manera, para la proporcionalidad inversa dentro del plano cartesiano. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, dice, 3 obreros demoran 5 días en hacer una zanja. ¿Cuánto demoran? 4 obreros. Entonces, vamos a hacer una tabla. Las magnitudes son, primero obreros, porque nos están hablando de que 3 obreros, entonces aquí sería el número de obreros. Y nos dice que se demoran 5 días, así que la otra magnitud sería tiempo en días. Y se demoran 5 días. Entonces, 4 obreros, ¿cuánto se demoran? 4 obreros, ¿cuánto se demoran? Una de las maneras que está para mirar si nos queda bien resuelto o no, es que pues si aumentan los obreros, aquí ¿qué tiene que pasar con el tiempo? Tiene que disminuir. Entonces, el tiempo en resultado de esa X tiene que ser más pequeño que 5, porque pues si son más obreros, pues me tengo que demorar menos tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedarían las razones, no? Quedarían 3, 4 igual a 5 sobre X, ¿cierto? Que estamos hablando de obreros y de tiempo. Ahora, como es inversa, como esta es inversa, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Darle vuelta a esta. ¿Por qué esta? Porque es la que tiene los dos números. Entonces, aquí sería 4 tercios igual a 5x, 5 sobre x. Y ahora sí realizo la multiplicación como se realiza para resolver proporciones, que es así, ¿no? Entonces me daría 4x igual a 3 por 5. Entonces 4x sería igual a 3 por 5, 15. Y pues, como les decía, ese 4 tiene que pasar a dividir. Entonces sería x igual a 15 sobre 4. ¿Cuánto sería 15 sobre 4? 3 por 4, 12. Bueno, nos daría como resultado 3,75, ¿sí? Que serían 3 días, casi 4 días. Miren que es menor la cantidad. Eso me indica que lo que yo estoy haciendo está bien. Entonces, la respuesta ahí sería que 4 obreros lo hacen en 3 días, 75. Y listo. Esa sería pues como la manera de resolver
las proporciones inversas. Entonces, en la actividad 3 ustedes tienen 3 problemitas. Los 3 problemitas son de este mismo corte. ¿Cuál es la idea? Lo primero es que tienen que encontrar cuáles son las magnitudes. Lo segundo es hacer el cuadrito con las magnitudes. Como son inversas, luego tienen que hacer las razones. Como son inversas, entonces siempre deben darle vuelta a una de las dos, hacer la multiplicación en cruz y luego realizan el algoritmo que hemos estado trabajando el día de hoy. Eso sería todo por ahora, las 3 actividades. Espero que estén pues con las dudas resueltas para esas 3 actividades a partir de este video. Si no, igual las dudas las recibo por el Facebook, por correo, ya lo saben. Entonces yo estoy pendiente de todas sus preguntas, cualquier cosa pues me están escribiendo. Pues no siendo más, muchas gracias.